Vamos a amenizar un poco nuestro ambiente. Dice que se abre el telón y aparece una matriz 3x3. ¿Cómo se llama la película? Y responde, rango 3. Bien. Vamos a contestar las siguientes preguntas para ver el conocimiento que tenemos nosotros sobre los conjuntos de matrices. ¿Cuál es la diferencia entre matriz y determinante? ¿Qué significa el elemento A con su índice I y J de una matriz? Probablemente ustedes estarán preguntando qué será esto. Con todo en el transcurso del video, al final nosotros vamos a poder dar respuesta a estas preguntas. Bueno, vamos a dejarlas pensando, nos vamos a dejar con las ideas y al final pues con el contenido que desarrollemos, seguramente ustedes fácilmente van a poderle dar respuestas a estas preguntas. Importancia de las matrices en la vida cotidiana. Antes de empezar, creo que es muy importante conocer para qué estudiamos o para qué nos sirven las matrices en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. En la vida diaria, el concepto de matriz es de gran relevancia, ya que las matrices se usan como contenedores para almacenar datos relacionados. Actualmente, las matrices son de mucha utilidad en problemas prácticos de la vida diaria, sobre todo en aquellos que involucren sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a ver un ejemplo práctico sobre el uso de las matrices, pese a que las podemos desarrollar en diferentes ámbitos que ya vamos a ver. En realidad no voy a desarrollar el problema, simplemente lo voy a dejar planteado, va a estar desarrollado, pero no lo vamos a explicar, porque el objetivo de este tutorial es conocer el conjunto de matrices y sus elementos. La siguiente información corresponde a la energía, que son calorías, y las proteínas en gramos, que aporta a nuestro organismo en una porción de leche en polvo con una porción de alimento fortificante. Miren que aquí tenemos la siguiente tabla que podemos darnos cuenta. Podemos darnos cuenta en la siguiente tabla cómo hemos ordenado la energía y la proteína, el alimento fortificante, y aquí tenemos una matriz, un ejemplo de matriz. ¿Cuántas porciones de leche en polvo y alimento fortificante se requiere para ingerir 1800 calorías y 70 gramos de proteínas? Esta es la pregunta que nos hacen y para ello pues vamos a utilizar el concepto de matrices y un sistema de ecuaciones. Sea X la cantidad de porciones de alimento fortificante y sea la cantidad de porciones de leche, de acuerdo a esto podemos formar la siguiente ecuación, como la hemos planteado acá. Seguidamente pues vamos con el proceso, lo desarrollamos, miren que tenemos las matrices y con esto pues a la final podemos dar solución a nuestro ejercicio. Como indico, el objetivo de este tutorial es conocer de manera general el conjunto de las matrices y posteriormente pues estaremos ya tal vez desarrollando estos problemas en base a matrices. Entonces aquí un ejemplo de la importancia de matrices, pese a que existen muchos. Por último, podemos decir que las matrices se ocupan en muchos aspectos de la vida diaria, como por ejemplo, utilización de medicamentos, es decir, en la medicina utilizamos las matrices, ¿no es cierto? Que si yo cantidad cantidad de medicina en proporción al peso, por ejemplo, ¿no? En sistemas de aguas, en cuestiones financieras, hoy en la actualidad, en tablas nutricionales, como ya lo vimos, en el deporte, etcétera. Es decir, en la ingeniería, en educación, en el deporte, podemos utilizar las matrices. Y obviamente hay que tener claro que las matrices siempre las usamos en grandes cantidades para resolver problemas donde acumulan grandes cantidades apoyándonos de la tecnología. Hoy sí vamos a ver la definición de matriz y sus elementos. En matemáticas, una matriz es una tabla de números que sirve para representar datos de manera ordenada, como vimos en el ejemplo anterior. Es importante representarlos en una tabla de manera ordenada. Una matriz es una tabla rectangular de datos ordenados en filas y columnas. Aquí hay algo fundamental, estimados estudiantes. Es decir, aquí hay algo sumamente importante en lo que es filas y columnas. Es decir,
Aquí cabe recalcar que tenemos filas de manera, en este caso, horizontal y columnas serían, por ejemplo, así, estas serían las filas y estas serían columnas. Esto hay que entenderlo muy bien. Donde las filas son líneas horizontales, que son estas, y las columnas son líneas verticales, que son estas. Las matrices de 2 por 2. ¿Por qué 2 por 2? Porque vamos a tener dos filas y dos columnas. Por eso les vamos a llamar matrices de 2 por 2. Dos filas y dos columnas. Y obviamente aquí tenemos la forma de representar de manera ya matemática las matrices. Tenemos dentro de ella elementos que los hemos representado con letras del abecedario. Una matriz de 2 por 2 con coeficiente en los números reales es un arreglo rectangular. ¿De qué forma? Vamos a ver la forma. Todos los valores que tenemos acá tenemos elementos, donde cada elemento, y aquí tenemos algo muy importante, algo fundamental. Cada elemento de los que tenemos acá, cada elemento consta de un subíndice. ¿Qué me indica este subíndice? Vamos a coger, por ejemplo, este valor de aquí, A1 y 2. ¿Qué significa? Este es un elemento de la matriz o un número dentro de los números reales, ¿no? ¿Qué significa en este caso el primer número que está ahí? Recuerden que teníamos el subíndice I y el subíndice J, que son estos números que están aquí. Ahora, ¿qué representa el primer valor? Es el número que representa las filas. Las filas. Y el segundo número J representa las columnas. Entonces, ¿qué me indica este número? Me indica que tengo este valor de aquí está en la primera fila, y en la segunda columna, como es este de aquí. Observen, miren, está en la primera fila, esta es la fila número 1 y esta es la fila número 2. Y el de acá, miren que está en la segunda columna, esta es la segunda columna. Primera columna, que sería esta de aquí, y la segunda columna, que sería esta de acá. Seguidamente vamos a ver esos elementos. Miren los elementos, lo que le acabo de explicar de manera matemática. Tenemos aquí una matriz de nombre A. Vamos a ubicarle con otro color. Una matriz, miren, de nombre A, una matriz de nombre B y una matriz de nombre C. ¿Cuáles son esos elementos? Recuerde que anteriormente teníamos lo siguiente. Vamos a ver. Algo pasó. Ahí tenemos. Tenemos lo siguiente. Vamos a coger este término de aquí. A1.1, partiendo de este concepto. Es decir, que tenemos un valor A, un valor I que representa las filas y un valor J que representa las columnas. Partiendo de esta expresión que tenemos aquí. ¿Qué significa cada término que tiene la matriz? En este caso, ¿cuántas filas tiene esta de aquí? Tiene una fila, dos filas. ¿Cuántas columnas tiene? Tiene dos columnas. Miren, como vamos a observar, tiene dos columnas. Entonces, esta matriz es de orden 2 por 2. Es decir, dos filas y dos columnas. Ahora vamos a los elementos. Aquí me pregunta algo. ¿Qué elemento es A2.1? A2, miren. 1. Recordemos, el primer valor representa las filas y el segundo valor, que es J, representa las columnas. Entonces, ¿qué me dice este 2? Que está
Este número que está aquí, está en la segunda fila. Vamos a verlo acá. Vamos a mirar. Vamos a borrarnos un poco esto para entender. Vamos a... Miren, tenemos aquí en la segunda fila, que está aquí, y este de aquí que representa la primer columna. Entonces, primer columna. Entonces, ¿qué número está aquí? El número 3. Vamos acá al ver. Aquí tenemos una matriz. ¿De cuántas filas? Tenemos una fila, dos filas. De dos filas, ¿y cuántas columnas? Observemos. ¿Cuántas columnas tiene? Vamos a observar que tiene una, dos, tres columnas. Entonces, ha sido una matriz de orden 2 por 3, es decir, dos filas y tres columnas. Vamos a coger este valor de aquí que dice que es el valor B. ¿Por qué le pone B? Porque es el nombre de la matriz, nada más que es el nombre. A los nombres se los pone con mayúscula, ojo, siempre con mayúscula los nombres, y los elementos se los nombra con minúscula. Por eso es que aquí pone B, por ejemplo, B, miren, B. ¿Qué significa este subíndice? Fila 2, columna 3. Fila 2, columna 3. ¿Cuál es este elemento? Ahí está. Primera fila. Miren. Esta es la primera fila. Segunda fila. Entonces el número va a estar en esta segunda fila. Eso me está indicando acá. Segunda fila, que está aquí. Ahora, columna 3. 1, 2, columna 3. Por lo tanto, el número que está acá, el B23, es el número 1. El número 1. Esto va a ser el número 1. Y así vamos reconociendo. Vamos en este un poco rápido. ¿Qué tenemos acá? Fila, para entender un poco, tenemos fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Vamos a buscar el número C, fila 3, columna 2. Entonces, primera fila, segunda fila, fila 3. Aquí en este grupo va a estar. Pero buscamos la columna fila 3. Miren, fila 3, que sería este, C3. Vamos a buscar C3. Fila 3, columna 2. Aquí está, columna 1, columna 2. Por lo tanto, es el 5. Vamos a hacer un pequeñito ejemplo más con eso para dejar bastante claro. Vamos a ver en qué orden está. Vamos, si me solicitara el profesor que me diga, a ver, me va a decir que encuentre B, vamos a ponerle B, ¿sí? Que esté B1, 2. ¿Qué me está diciendo? El número que está, el elemento que está en la fila 1, columna 2, de B. ¿Dónde está B? Es este de aquí. Entonces, vamos acá. Vámonos a ver en qué orden está. Vamos a borrarnos esto para que quede un poco más claro. Ahora sí, fila 1, que sería esta. Fila 1, ¿cierto? Esta de aquí, fila 1. Columna 2, que sería esta. Entonces, ¿cuál ha sido el número? El menos 4. Listo. Continuamos. Vamos a mirar un poquito las igualdades de matrices. De manera como definición tenemos que las matrices teniendo una matriz A, miren, y con elemento, aquí está, de filas y columnas, y otra matriz B con elementos también de filas y columnas, son iguales, sí y solo sí, tienen el mismo orden. Es decir, ¿cuál es el orden? Es decir, si una matriz A es 2 por 2, la otra pues tiene que ser también 2 por 2. Si una matriz es de 3 por 3, la otra debe ser también de 3 por 3. Primera parte. Y segundo, además, los elementos también deben ser iguales. Vamos acá, mire. Este elemento
si lo cojo, que sería el elemento A, está en el punto, en la fila 1, columna 1. Y cojo el elemento B, que sería este de aquí. La otra elemento B también está en la fila 1, columna 1. Por lo tanto, yo diría que el 1 sí es igual a 1. Están en el mismo lugar y son del mismo orden. Por ejemplo, vamos a ver qué ha pasado aquí. Tengo 2y, aquí hay una variable, ¿no es cierto? 2y. Este elemento es el elemento A, que va a estar en la fila 1, en la fila 2, perdón, fila 2, columna 1, ¿no es cierto? Y vamos a ver el elemento B, también que va a estar en la fila 2, columna 1, porque se deben ser iguales. Vamos a ver qué elemento es este. Si miramos acá, fila 2, columna 1, sería el 4. Para que se cumpla esta igualdad, como yo no sé el valor de y, miren lo que han puesto aquí. Que y, miren, es igual a ¿cuánto? A 2. ¿Por qué? Si yo le reemplazo acá, pues 2 por 2, esto sería igual a 4. Y aquí se cumple que 4 es igual a 4. Es decir, concluimos que las matrices iguales tienen que ser orden en su dimensión y sus elementos deben ser obviamente igualitos. Porque aquí x le dice que vale menos 3. ¿Por qué concluyen esto? Porque miren, aquí tenemos que está este elemento, en este caso este elemento, estamos en la fila, elemento B por ejemplo, está en la fila 1, columna 2, ¿no es cierto? Y esta X también está en la fila 1, columna 2. Por lo tanto, obviamente X debe ser a menos 3 para que las matrices sean ¿qué? Iguales. De no ser así, no existe una igualdad de matrices. Bueno, aquí les he dejado algunos recursos de apoyo para complementar nuestro conocimiento. Vamos a ver, acá he dejado algunos recursos de apoyo para complementar este conocimiento. Ya, ustedes pueden ingresar a ese link y podemos encontrar información muy importante. Listo. Miren, ya tenemos. Estas son creadas bien por uno mismo o por otros maestros que las ponen a disposición de todos nosotros. Espero haberles podido ayudar, estimados estudiantes y también compañeros docentes. Es muy importante invertir ahora en nuestras clases. Nosotros, que los estudiantes sean los protagonistas del trabajo en el aula y nosotros con anticipación enviar estas actividades para que ellos puedan desarrollar y a nuestras aulas retroalimentar, nosotros ser un guía y que los chicos, los estudiantes sientan gusto por lo que hacen, es decir, hagan sus actividades, que no sea el profesor el que va a hablar más bien sea al revés, sean los estudiantes. Y aquí estaríamos hablando definitivamente de la aula invertida. Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde.